Gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Te entregamos a ti este congreso, Señor, nuestras vidas, las vidas de cada uno de los asistentes y conferencistas, pidiendo que sean mensajes prácticos, que nos edifiquen, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en tierra fértil, en un corazón, Señor, en familias donde produzcan fruto. Quita todo estorbo del medio, todo aquello que en el ambiente físico o espiritual puede estarse interponiendo entre tu palabra y nosotros, Señor, que sea eliminado por tu poder, que si hay algo que nos está distrayendo, quitando la atención, la concentración, algo que nos está oprimiendo, estorbando, cualquier cosa, Señor, en el ámbito físico o espiritual, que nada puede estorbar, que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, me costó trabajo decidir cuáles iban a ser los dos mensajes que iba a compartir con las familias, porque realmente hay muchos mensajes que pueden ser muy prácticos y útiles, ¿verdad?, para las vidas de las familias. Y elegí dos mensajes, uno que habla acerca de cómo podemos nosotros resolver nuestras diferencias, problemas y conflictos, que de ahí derivan pues todos los problemas. Y otro que veremos mañana que será interesantísimo, donde veremos cómo si no tenemos una relación sólida con Dios como personas y familias, aunque tengamos toda la teoría, no va a servir de mucho. Hablaremos acerca de cómo muchos pues están intentando en la carne, están intentando en sus fuerzas hacer lo que es correcto y necesitan a través del Espíritu, por medio del Espíritu, hacer lo que es correcto, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, alguien que viene a todos los congresos y se aprende todo y estudia la Biblia todo el día, todos los días, pero que no tiene esa relación, esa comunión con Dios, pues va a hallarse ante el dilema de Romanos capítulo 7, que nos dice Pablo: no sé por qué el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago, porque el mal mora en mí, porque mi carne está contaminada. De eso hablaremos mañana, porque será un mensaje que, sin hablar de todas las instrucciones para los hijos, padres, madres, esposos, esposas, pues bueno, va a fortalecer todas las áreas. Hay consejeros cristianos que cuando vienen a buscar ayuda a las familias, lo que aconsejan es cada uno busque de forma individual a Dios. Algunos les han dicho: saben que apártense un mes, dedíquense a buscar a Dios como nunca antes, váyanse a un retiro, y cuando regresan su relación es maravillosa. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, pues bueno, son 9 cualidades del carácter. Entre ellas pues está el amor, está la mansedumbre, está la paciencia, y eso va a hacer que seamos pues mejores integrantes de nuestra familia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que también tiene pues una aplicación bastante práctica, que pondremos nosotros, valga la redundancia, a la práctica en algún momento de nuestras vidas. Y quiero introducir este mensaje y este congreso leyendo Mateo capítulo 7, versículo 24, que nos dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, viene Jesús de dar una serie de instrucciones y dice: cualquiera que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que en la Biblia la roca representa o simboliza a Jesucristo. ¿Quién es el que edifica su casa sobre la roca? El que oye la palabra y la hace. Hay que oír y hacer. Algunos oyen y se hacen, que son cosas distintas. Luego dice el versículo 25, en esta ilustración que nos da Jesús: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Luego se dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, se le compara con un insensato que edifica sobre la arena. Vienen los mismos vientos, los mismos ríos y las mismas lluvias, y también golpean, pero esta segunda casa, a diferencia de la primera, dice la Biblia que cayó y fue grande su ruina. Me fascina este pasaje y es clave para nuestras familias, porque nos enseña que creyentes y no creyentes, teólogos en Cristo y personas que no conocen de la palabra, van a pasar por los mismos problemas. Si tú te das cuenta, tanto la casa que estaba sobre la roca como la casa que estaba sobre la arena, las dos fueron golpeadas y sacudidas por vientos, lluvias y ríos. Jesús no dice: el que edifica su casa sobre la roca tendrá un hogar color de rosa. Es lo que todos quisiéramos, y es a veces con la expectativa que venimos a la iglesia, y por eso tanto desánimo. Vienen personas a congresos, a seminarios, a reuniones como estas, y dicen: ¿para qué lo sigo intentando si no cambiamos, si seguimos discutiendo, si seguimos peleando? ¿Para qué voy a la reunión de matrimonios? ¿Para qué vas a la reunión de jóvenes? ¿Para qué vamos al congreso familiar si tenemos tanto tiempo en Cristo y no cambiamos? La gente se desanima porque viene a estudios, a seminarios, a congresos como este, con la expectativa irreal de que por estar en Cristo todo va a ser color de rosa.
voy a salir de aquí y voy a llegar a la casa y mi hijo va a lavar los trastes y va a lavar al perro y mi esposo va a bajar 30 kilos al instante, le va a salir el cabello, el Señor me lo va a cambiar, me lo va a hacer un hombre conforme a su palabra, le va a dar la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y no ocurre. Los hombres dicen, mi mujer, en vez de esperarme ahí envuelta en sábanas todas las noches, que a veces llego y no sé si es ello la momia de Guanajuato y no distingo entre la mujer y la sábana, me va a estar esperando con mi platillo favorito y los niños van a estar dormidos o amarrados y va a estar vestida sexy para mí todas las noches, ¿verdad? Va a haber noche contenta. Y nosotros nos hacemos expectativas irreales. Todo va a ser maravilloso, todo va a ser color de rosa. Mi hijo adolescente, a ver si después del congreso ya me dirige la palabra, porque en la adolescencia entran sí o no en modo zombie. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Hijos? Parece que los raptaron. Yo descubrí hace poco que hay una curva en el lenguaje de la humanidad. Cuando una persona nace, no habla, ¿qué hace? Balbucea. Y tienes que estar adivinando, interpretando. Y empieza a hablar y entonces sube la curva del lenguaje. Y de repente por ahí de los 3 y 5 años no le para la boca. Le estoy viendo con mi hijita que tiene 3 años. Y bueno, no dice todas las palabras, pero no deja de hablar todo el tiempo. Y a medida que pasa, habla y habla y habla. Y después la curva desciende cuando llegan por ahí de los 13 años. Otra vez vuelven a los balbuceos. Llegan de la escuela con la mochila aquí en la espalda. ¿Cómo te fue? ¿Qué cuentas? A comer. Padres optan por mandarle la foto de la comida a Facebook a sus hijos, a ver si le da clic a me gusta es que va a bajar y si no es que no va a bajar, ¿no? Tú esperas que todo sea color de rosa y no va a ser color de rosa. Te tengo malas, digo entre comillas porque después vienen las buenas, malas según tus expectativas noticias. Puedes edificar tu casa sobre la roca, ser creyente, escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica, ser una persona espiritual y tu casa seguirá siendo sacudida y golpeada por vientos, lluvias y ríos. La única diferencia entre estar o no estar en Cristo no es que no habrá problemas, es que estar en Cristo nos garantiza que nuestra casa, pase lo que pase, va a permanecer firme. Vamos a poder encontrar la solución, la respuesta, la alternativa, la salida a estos conflictos, problemas y diferencias que vienen a sacudirnos y a golpearnos. Y de esto se trata este congreso, de darnos las herramientas para edificar nuestra casa sobre la roca y no tener un hogar color de rosa, pero sí un hogar que cada vez discuta menos, que disfrute más y que cuando discuta tenga la salida. Y de eso quiero yo hablar en esta noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos nosotros ante tiempos difíciles? Porque desafortunadamente, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, las estadísticas nos muestran que el índice de divorcios y de hogares disfuncionales y problemas de los padres con los hijos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia es prácticamente el mismo. O sea, nos está entrando la palabra por aquí y nos sale por allá. Y no estamos edificando realmente sobre la roca. Y de ahí que vengan tantas personas con esta famosa frase de que esta es la gota que derramó el vaso. Y preguntamos, ¿y por qué dejaron que el vaso se llenara? ¿Por qué no ir vaciando? Es decir, ¿por qué no ir resolviendo cada problema, cada diferencia, cada discusión? Y esta gota sería otra gota más y asunto arreglado y se acabó el problema. ¿Por qué permitir que el vaso se llenara? Porque no sabemos qué hacer cuando nos encontramos ante problemas. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Aprendiendo a discutir bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén por esto? Truénense los nudillos, calienten los hombros, lancen un recto hacia adelante. Hoy vamos a aprender cómo discutir bíblicamente. Muchos piensan que su propósito es evitar las discusiones a toda costa. A lo mejor te han predicado, es que no tienen que discutir, es que enojarse es del diablo. Te tengo buenas noticias. Hoy veremos que no podemos evitar las discusiones y que enojarse no es del diablo. Si enojarse fuera del diablo, Dios sería el primer satánico, porque si tomas una concordancia, verás cuántas decenas de veces la Biblia habla de la ira de Dios. ¿Y qué creías tú que era la ira de Dios? Cuando Dios agarra con sus ángeles y les dice, ira cómo está pecando este, ira cómo está pecando el otro, ira cómo pecó aquel. No, es el enojo de Dios. Dios se enoja y por eso Dios peca.
No, porque es un enojo santo que tiene una base y que tiene un propósito. Entonces, se vale, como hoy lo veremos, enojarnos. Lo que no es correcto es la forma en que estamos manifestando o arreglando ese enojo. Y por eso hoy quiero ver 3 puntos acerca de cómo tenemos que discutir bíblicamente. Algo hemos hablado en alguna ocasión con los matrimonios. Hoy profundizaremos más de lo que hicimos aquella ocasión y lo aplicaremos a todo el seno familiar, porque la idea es que cada mensaje nos ayude no únicamente en la relación padres e hijos, no únicamente esposo-esposa, sino en todas las áreas de nuestra familia. Punto número 1, tenemos que entender contra quién estamos luchando para no convertir a nuestro enemigo a quien no lo es. Voy a repetir, tenemos que entender contra quién es nuestra lucha para no pelear con la persona incorrecta. O dicho de otra forma, para no convertir en nuestro enemigo o enemiga a quien no es nuestro enemigo o enemiga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchos se han convertido mutuamente en casa en sus enemigos más acérrimos y más fuertes y más cotidianos. ¿Siempre fue así? Por supuesto que no. ¿Cuáles eran nuestros sueños cuando empezamos a formar una familia? Cuando firmamos el sí frente al altar, cuando tuvimos a nuestro primer, segundo, tercer hijo. ¿Qué es lo que pasaba por nuestra mente cuando estabas frente a tu esposa? Me ha tocado estar en la boda religiosa de muchas personas y siempre los veo con una gran sonrisa, enamorados, besándose. Lo que digo, les entra por aquí, les sale por allá, solamente quieren que acabe el mensaje, que llegue la hora del beso y de la luna de miel e irse a disfrutar. Nunca he visto un par de recién casados o novios a punto de casarse que estén así. Y promete serle fiel y cuidarla mal y respetarla, pues ya qué. Y tú en las buenas y en las malas, nada más en las buenas, y si no, pues chale, ya ni modo, está bien. ¿La aceptas como tu esposa? Pues sí, está bien. Jamás. ¿Qué es lo que ellos piensan? Vamos a vivir un matrimonio feliz, a tener salud, dinero, amor, vamos a morir viejitos de 90 años, nunca vamos a envejecer físicamente, siempre nos vamos a gustar, siempre tendremos todo lo que necesitamos, tendremos hijos ejemplares. Nunca por su mente pasa, ay mi amor, ¿te imaginas la primera vez que te ponga el cuerno? Ay gordo, va a ser maravilloso. ¿Te imaginas cuando saque el sartén y te agarre a trancazos y te rompa la nariz por eso? No lo puedo imaginar. Esto es absurdo. Cuando tenemos hijos lo mismo. Tú lo ves y aunque parezca el hijo de Cuauhtémoc Blanco, ay qué bonito mi hijito, lo ves precioso, va a entregarse a Dios, va a ser un empresario, va a ser un presidente y va a ser honesto y siempre va a sacar 10 y nunca me va a hacer enojar. Tómala cuando a las 3 noches tienes los ojos de mapache porque no puedes dormir, se te empieza a caer el teatrito y te das cuenta de la realidad en la que te metiste. Nunca iniciamos los proyectos familiares pensando que la vamos a pasar mal. Todos lo hicimos con la mejor de las expectativas, pero algo pasa en el camino. Dice Cantares 2:15 que pequeñas zorras empiezan a echar a perder el viñedo. Algún día estudiamos este pasaje a fondo en el grupo de matrimonios que tenemos aquí todos los sábados y al cual los invitamos. A la misma hora hay jóvenes, así que son viernes familiares. Pequeñas zorras, animales que no se pueden detectar. ¿Por qué? Porque se meten por debajo de las vallas, porque no andan en manada y a lo mejor las veía el que estaba a cargo del viñedo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque, ya repito, eran muy pequeñas o las veía pero decía solamente es una, pero de una tras otra empiezan a arruinar lo que uno ha sembrado. Y es lo que ilustra Salomón aquí en el Cantar de los Cantares. Cuántos matrimonios, cuántas familias empezaron a construir y formaron ese viñedo y ese hogar feliz y empezaron a crecer, y de repente no nos damos cuenta que pequeños problemas, detalles, discusiones, diferencias, pecados se empiezan a meter en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra mente, y en vez de echarlas a patadas y resolver los problemas, empezaron a arruinar el viñedo, empezaron a crear familias disfuncionales. No sabemos cómo echarlas fuera. No sabemos cómo enfrentar los problemas porque creemos que nuestra misión como creyentes es evitarlos. Y por eso es la importancia de este tema. Porque nuestra misión no es evitarlos. Esto es imposible. No estamos en el milenio. Seguimos en este mundo, en un cuerpo contaminado por el pecado. Tenemos diferencias naturales entre tú y tu esposa por el género, entre tú y tus hijos o tus padres por la edad. Y entre las diferencias naturales y la caída del ser humano,
aunque fuimos redimidos espiritualmente, mañana hablaré de eso, Romanos 7 dice que nuestra carne sigue habitando el pecado. Y eso hará que sigamos teniendo diferencias, que el hijo, el padre, la madre, el esposo, la esposa, en algún momento falle, tengan conflictos, y entonces tenemos que aprender cómo resolverlos. Porque no tienes por hijo a un arcángel, ni por esposo a un serafín. Malas noticias. Voltea a ver a alguien de tu familia, o si vienes con varios, velos a todos en los ojos. Aquí todos se ven tan lindos que no rompen ni un plato. Yo puedo decir es San Juan de Calimaya, San Bartolomé de Mexicalcingo, Santa María Ocotlán, pero volteale a ver, si o no se ve medio gandallón. Y los que vienen con su familia y se conocen dicen, seguirá habiendo diferencias que tenemos que aprender a hacer, a resolverlas. Nuestro enemigo no es nadie de nuestra familia. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus padres, no son tus hijos. A lo mejor entre ustedes se caen tan gordos que no se soportan y ya todo lo que hacen lo ven mal. Están en lo que yo le llamo una actitud permanente de enojo. Cualquier cosa que hagas, que digas, será usada en tu contra. Los hijos buscan cualquier situación para señalar a sus padres y manifestar su enojo. Los padres hacia los hijos, los esposos a las esposas y viceversa. Perdimos de vista que Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No estás peleando contra tu hijo, y a veces parece que así fuera, se ponen los dos y los guantes y se meten al ring y no paran a veces los golpes hasta físicos en el hogar, y si no verbales. Nuestra lucha es contra principados y potestades que en el mundo espiritual están intentando cumplir con las maquinaciones de nuestro adversario, que ¿quién es? Porque no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el suegro, dice la Biblia. De nuestro adversario el hijo, dice la Biblia. De nuestro adversario el padre, dice la Biblia. Nuestro adversario es el diablo. Y él viene, Juan 10:10, a matar, robar y destruir. Es lo que quiere hacer. Y tú tienes que entender que contra él tiene que ser tu lucha. Y mañana por eso hablaremos de la importancia de fortalecernos espiritualmente para resistir a sus embates, porque si no, va a matar, va a robar y va a destruir. Ahora escucha esto. Él sabe que a lo mejor no puede alejar a cada integrante de la familia de Dios, pero no lo necesita hacer necesariamente. Él sabe que con alejar a cada integrante de la familia del resto o de alguno de los demás integrantes de la familia, le es suficiente para destruir a la familia entera. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Lucas 11:17, que todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Aunque lo dijo en otro contexto, hablando de otro reino, ¿verdad? El principio que enseñó es universal y aplica para una iglesia, para una empresa o para una familia. Cuando hay división, cuando no estamos puestos de acuerdo, dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. No se puede, no llegamos a ningún lado. Por eso tantas familias no llegan a ningún lado, porque no están de acuerdo, porque hay división, porque hay conflictos, y la división va a traer destrucción. Fíjate un par de ejemplos de esto rápidamente. Israel, bajo el reinado de Salomón, fue un reino próspero y bendecido. Muere Salomón, pasa la corona a Roboam. Una mala decisión de Roboam hace que las 12 tribus se dividan en dos grupos. Las 10 tribus del norte, conocido como el reino de Israel, con su capital en Samaria, gobernada por Jeroboam, y las 2 tribus del sur, que era el reino de Judá, con la capital en Jerusalén, gobernada por Roboam. Hace algunos años pasaron en la tele una serie que hablaba de la esposa de Roboam, se llamaba La Reina del Sur, no sé si te acuerdas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre después de esta división? Viene la apostasía. Y después de la apostasía viene el cautiverio. O sea, el diablo no puede alejarte de Dios, pero lo separa entre familia, y eso a la larga va a hacer que se alejen de Dios. Tú no podrás estar bien con Dios si no estás bien con tu familia, si no estás bien por tu iniciativa, porque a veces a lo mejor no será posible porque alguien de tu familia está lejos de Dios. Pero cuando tú tomaste la iniciativa de guardar rencor, resentimiento, de estar enojado, de estar molesto, en esa actitud, eso a la larga te va a hacer sentir mal y va a afectar en tu vida espiritual. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Como mi esposa no está conmigo, pues me voy con otra, y vienen en adulterio. ¿Te das cuenta? El problema en la familia desencadena un problema con Dios. Como mi padre no es justo, pues me voy y me emborracho. Como mi hijo pues no me obedece, pues entonces no le voy a hablar.
y un problema o división familiar nos empiezan a orillar a pecar, a atentar contra nuestro estado espiritual. Es lo que pasó con Israel. Primero viene la división entre ellos, entonces la apostasía, y después de la apostasía, la cautividad. Lo mismo ocurre. Los separa entre ustedes, en su actitud de enojo se alejan de Dios y quedan cautivos del enemigo. Judá, segundo libro de los Reyes, Israel, segundo libro de los Reyes, es cautivada por el imperio asirio, capítulo 17, y Judá, Daniel capítulo 1, por el imperio babilónico. Qué fuerte esto, una nación entera, rica, próspera, bendecida, con el favor de Dios. El día que se dividió, se volvió idólatra y luego esclava. Otro ejemplo es la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía todo para crecer, llena de dones, de talentos, de capacidad, de potencial. Debido a sus divisiones, Pablo dice que no podían recibir un alimento más sólido, y entonces se quedaron estancados por sus contiendas y divisiones. Lo mismo ocurre en el seno familiar. Puedes tener como Israel, como los Corintios, herramientas, el favor de Dios, la bendición de Dios, dones, talentos, un llamado, un propósito, capacidad. Pero si no aprendemos a resolver nuestros conflictos y seguimos haciendo de nuestros más cercanos nuestros enemigos y no entendemos que contra ellos no es nuestra lucha, y nos llenamos de rencor, de amargura, de resentimiento y nos empezamos a separar, eso le será al enemigo más que suficiente para neutralizarnos, para apartarnos de Dios y para luego llevarnos a la esclavitud. Repito, mi lucha entonces es contra él. Ya que entendí contra quién es mi lucha, en vez de enojarme contra mi familia cuando falle, me tengo que enojar contra él y ver cómo resolver el desacuerdo que tengo con mi familia. ¿Me explico o no? Muchos lo hacen al revés. Se enojan con su familia pensando, tú eres el problema. No, es la actitud que tiene el problema. ¿Y de dónde viene esa actitud? Es lo que tenemos que resolver. Pero lo que hacemos es al revés. En vez de decir, voy a orar por ti y vamos a hablar y vamos a salir adelante y vamos a resolver la situación y esto no nos va a destruir. No vamos a permitir que el enemigo venga a meter aquí su cuchara y a dividir, a destruir, a matar, a robar. Y vamos a fortalecernos espiritualmente y vamos a buscarle. No, lo que hacen es que estoy tan enojado contigo porque fallaste, porque mentiste, porque otra vez lo hiciste mal, que entonces enfoco todo en contra de ti, porque no me doy cuenta que contra ti no es mi lucha, que mi lucha no es contra sangre ni carne. Tu enemigo no es tu esposo, ni tu hijo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hija. Solamente tu suegra. No, no es cierto. Ya que entiendo contra quién es mi lucha, pregunta, ¿puede evitar los conflictos? ¿Puede evitarlos o no? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. Déjeme repetir toda la introducción. No. Vimos en la introducción que aún la casa sobre la roca sigue siendo sacudida y golpeada por vientos, lluvias y ríos. No la puede evitar, ni las discusiones, porque somos diferentes por nuestras edades, por nuestro género o porque nuestra carne está contaminada. Entonces, punto número 2, no los puedo evitar, pero sí los puedo resolver. Y aquí es donde muchos están fallando porque creen que su misión es evitarlos. Entonces, cuando ocurren conflictos, como lo vimos en la introducción, no saben qué hacer y se comienzan a alejar. En vez de entender que no somos perfectos, que somos diferentes, que habrá diferencias que tenemos que aprender a solucionar, dejamos que esas diferencias nos alejen y endurezcan nuestro corazón. Porque no hemos entendido todavía esto. Jamás, hasta la eternidad, hasta el milenio, podremos tener relaciones color de rosa. Aquí en la tierra seguirá habiendo conflictos y diferencias, no importa qué tan espiritual seas, por una u otra cosa. Ejemplo, Hechos capítulo 15 del 36 al 41. Anótate, lo voy a parafrasear. Pablo venía de haber sido un viaje misionero con Bernabé, quien se lleva a su sobrino Marcos, un joven que venía de una familia de recursos materiales, que a la mitad del viaje
algo extrañó de su casa o algo no le gustó, porque en ese entonces ser apóstol no era lo que hoy es ser apóstol. Hoy los pseudoapóstoles te dicen, yo lo que quiero es para ir a predicar a tu iglesia a un boleto en avión en primera clase y hotel categoría diamante y tantos miles de dólares de ofrenda. No, en ese entonces el apóstol le padecía, lo apedreaban, lo perseguían, lo encarcelaban. A veces no contaba con el apoyo de iglesias y tenía que trabajar y poner de su propia bolsa. La pasa mal Marcos y se regresa. Extrañaba su escuela que estaba en el TEC de Judá y su casa en Lomas de Jerusalén y su camello último modelo. Se regresa. Entonces ellos vuelven y cuando se encuentran con Marcos, él dice, ¿saben qué? El Señor me redarguyó y quiero volverlos a acompañar en este viaje. ¿Pablo era un hombre de Dios? ¿Bernabé era un hombre de Dios? Dice la Biblia textualmente que hubo tal diferencia entre ellos que se separaron, se enojaron. No estuvieron de acuerdo. Y Pablo se agarra otro acompañante y Bernabé se lleva a su sobrino y ellos se separaron por esta diferencia. ¿Qué nos muestra esto? Que aún siendo grandes hombres de Dios, tuvieron un desacuerdo que en ese momento no pudieron conciliar y se separan. Y nos enseña que ni las iglesias ni las familias serán jamás color de rosa. Tanta gente apostata porque se tropieza, porque alguien en la iglesia le falló, lo traicionó, lo vio feo, porque faltó amor. Pues entraste a la iglesia, no al cielo, compadre. No una casa de beneficencia. Aquí no hay amor. Es que si tú vinieras a dar amor, en vez de pedirlo, todos tendrían amor y nadie se quejaría de que falta. Pero iglesias y familias seguirán teniendo diferencias y discusiones y conflictos porque están formadas por seres humanos. Y aunque amemos a Dios, a veces por nuestra diferencia natural, por diferencias de creencias o por nuestra carne que muchas veces florece, por nuestro cuerpo que está contaminado, vamos a fallar y tendremos diferencias, tendremos desacuerdos, tendremos conflictos, tendremos discusiones. Aclaro, no estoy con esto yo tolerando que nos peleemos cada rato. O sea, no se trata de que llegues a casa y ¿qué hubo? Vamos a discutir porque el pastor dijo que hay que pelear y que es normal. No es lo que estoy predicando. Lo que estoy predicando es que tenemos que entender que en algún momento eso se va a presentar. Y cuando lo entendemos, en vez de que nos sorprenda, vamos a saber ya con qué estamos lidiando y cómo lo tenemos que resolver. Muchos no saben qué resolverlo porque los agarra de sorpresa. Es como cuando, por ejemplo, tú compras un automóvil y tú sabes que tienes que hacerle servicio cada 10, 15 mil kilómetros, que le tendrás que cambiar balatas y que algún día va a fallar y tendrás que comprar refacciones. Si de repente a los 15 mil kilómetros te prende el foquito rojo del auto y te dice que lo lleves a servicio, ¿qué harías? ¿Te enojarías? ¿Por qué? No puede ser, rateros. Alguien agarraría el martillo y se empezaría a golpear al coche. Es una basura, no sirve para nada. Al barranco, ¿por qué? Porque me está pidiendo que le cambie el aceite. Sería absurdo. Tú sabías antes de comprarlo que eso implicaría un gasto. No vas a ponchar las llantas porque te pide que le cambie las llantas. Te las vas a cambiar y punto. Te va a costar dinero, pero sabías antes de meterte en eso qué es lo que iba a pasar. No quieres pagar, no quieres cambiar llantas, muy fácil, no te compres ningún coche y no te quejes. Lo compras, sabes que hay un precio a pagar. Lo mismo es en la familia. Es hermoso, increíble formar un matrimonio. Es precioso tener hijos, pero no va a ser color de rosa. De vez en cuando el marido va a verle que hacer una afinada. De repente a lo mejor la mujer va a empezar como a desvielarse un poco y la tendrás que llevar al taller del maestro allá que la arregle. De repente el hijo empezará a derramar el aceite, de repente va a empezar ahí con las llantas como que se le ponchan y va a haber un precio que tenemos que pagar. ¿Quieres evitarlo? ¿No quieres conflictos? No tengas familia. Quédate solo, vete al desierto. ¿Quieres una familia? Te aguantas. Y en vez de que cuando venga el problema, lo que voy es a esto, tú saques el martillo, no puede ser, mira nada más. Ya sabías que iba a pasar, como con el coche. Ya sabías que le ibas a tener que cambiar las llantas, el aceite, llevar al servicio. Ya sabía que tendría que enfrentar algunas discusiones, que mi esposo, mi hijo, mi padre, mi madre somos imperfectos. Iba a haber diferencias, iba a haber problemas. Y en vez de que explote, como no me agarró de sorpresa, como yo ya estaba preparado,
como yo ya sé que somos diferentes, como yo ya sé que seguimos lidiando con nuestro cuerpo contaminado por el pecado, en vez de explotar y destruir, tan simple y tan sencillo como que vamos al taller del maestro. Vamos al manual, no del auto, a nuestro manual, que es la palabra de Dios, para que Dios nos guíe a resolver ese foco que se está prendiendo en el tablero, que dice que algo está mal. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay conflictos? La mayoría toma dos opciones totalmente incorrectas. Como no estaban preparados para enfrentarlos, como no les advirtieron que los iba a ver y pensaban que todo iba a ser color de rosa, no saben cómo resolverlos. ¿Y qué tomamos? Dos actitudes extremas, opuestas, incorrectas y antibíblicas. Actitud número 1, muchos los evaden. Muchos intentan enterrarlos y dejarlos atrás y ya pasó y lo voy a olvidar. Y por eso viene la gota que derramó el vaso, porque no lo resolvieron. Entonces empiezan a acumular enojo, problemas, ira, resentimientos. Como en su iglesia les dijeron la gran mentira de que enojarse era del diablo, ven al enojo como algo malo. Y cuando alguien se enoja, el que cree que nadie tiene que enojarse, se enoja porque el otro se enojó. Pero como cree que es malo enojarse, pretende no estar enojado, aunque los dos lo estén. ¿No te enoja esto? Y se guardan las cosas. Familias que en vez de aprender a resolver sus problemas bíblicamente, como lo estamos viendo, se guardan las cosas. En vez de expresarle a mi papá, a mi hijo, a mi esposo, esposa, mi molestia, me lo guardo. ¿Cuántas veces no le has preguntado a tu mamá o a tu esposa: mamá, mi amor, te veo rara, te veo como que tú no estás sujeta, estás con tu jeta más bien? Algo tienes, dime qué pasa, qué hice, vamos a hablar. No tengo nada. Algo tienes, por favor dímelo, porque no voy a adivinar. A lo mejor no lo hice con intención de ofenderte, porque somos distintos y para mí estuvo bien, para ti estuvo mal. Fueron cuestiones de interpretación de cada quien. Vamos a hablar y resolverlo. Ya te dije que estoy bien, que no tengo nada. Es que así no eres tú tienes algo. Así soy. Mamá, oh mi amor, te conozco hace 20 años. Tú no eres así. Ah, ¿no? Pues a partir de hoy, así soy. Y nos quedamos las cosas. Y esto produce que en vez de buscar a Dios, en vez de que digamos tenemos problemas, diferencias, vamos a buscarle, lo necesitamos, vamos a orar más, vamos a discipularnos, vamos a estudiar la palabra juntos, a leer libros que hablen de la familia, para que Dios como intermediario y como árbitro ponga a cada uno en su lugar. Y en vez de chocar nuestras opiniones, sea Dios el que nos diga qué está bien y qué está mal. En vez de que los problemas nos animen a darnos cuenta cuánto necesitamos de Dios y acercarnos, paradójicamente, lo que tendría que acercarnos nos aleja. Los problemas lo que hacen es muchas veces apartarnos de Dios. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué le buscamos? ¿Para qué leemos la Biblia si todo sigue igual? Como si esta fuera la actitud. ¿Y por qué toman esta actitud incorrecta? Porque pensaban que estaban mal por tanto conflicto, porque pensaban que no tienen que existir. Y en vez de tomarlo como algo normal, que no es que lo estemos justificando, pero que se va a presentar y que tenemos que resolver delante de Dios, nos toma por sorpresa y no sabemos qué hacer con ese indicador del auto. Regresando a esa ilustración, el gran peligro de esto es que problemas, discusiones no resueltas empiezan a llenarnos de ira, de amargura, de resentimiento, y entonces años después explotamos y viene la gota que derramó el vaso. Porque no solamente nos ponemos históricos, sino también histéricos. Nos enojamos y nos recordamos todo lo que en los últimos años no hemos resuelto. Es que acuérdate que en la noche mexicana del 15 de septiembre de 1983, en casa de tu tía Tenche, en la casa tengo una tía que se llama así: no te hagas que andabas viendo a tu prima que andaba con la minifalda y yo te vi. Nunca se lo dijo, se lo quedó. Entonces explota en algún momento. La otra postura extrema que muchos toman es la de no guardarse las cosas, sino todo lo contrario. Las expresan pero con una gran explosividad destructora, gritando sin ninguna madurez ni prudencia a los cuatro vientos todo su enojo. Proverbios habla al respecto, si lo quieres ver conmigo. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dile mientras a tu marido: esto va a ser para ti, gritón.
Ahora respóndele, chamuca. No, no es cierto, no le digas eso. Proverbios 10, versículo 19. Ya me trajeron mi caguama, muchas gracias. No se crean, es agua tibia, ¿eh? Van a decir, ¿por qué tan sospechosa en un vaso cerrado? Huele a tequila, pero es agua. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, cuando hablamos sin pensar y hablamos muchas palabras, vamos a pecar. Antes de ir a hablar, yo tengo que orar con Dios, buscar la dirección de Dios y pensar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y no voy a evadir el fondo, pero voy a tener cuidado, como lo veremos en el último punto, con la forma, para que mis palabras se edifiquen. Pero cuando hablo sin pensar, sin censura, en mi enojo, voy a pecar. Inútil, bueno para nada. No, espérame. El problema no es él, sino alguna actitud que él está cometiendo, pero en vez de atacar la actitud, ya lo atacamos. Ya le etiquetaste de buena para nada, ya lo etiquetaste de inútil, que reprobó en la escuela. El problema es que no está estudiando, que está flojeando, que está perdiendo tiempo en las redes sociales, pero no por eso es un burro. Y empiezan a etiquetar, burro, inútil, no sirves para nada. Y empezamos a dañar, a marcar, a herir con nuestras palabras. Capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y qué es un golpe de espada? Hiere, corta, lastima. ¿Cuántas veces no hacen esto nuestras palabras? Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y Santiago 3, del 3 al 5, compara la boca con un pequeño timón que mueve un grande barco, y que si no tenemos cuidado puede un miembro tan pequeño iniciar un gran incendio, quemar y destruir. ¿Cuántas veces no hablamos de esta manera? ¿Cuántas veces nuestras palabras etiquetan, destruyen, hieren? ¿Cuántas veces no hemos pecado con nuestras palabras? ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas de las cuales después nos arrepentimos? Y aunque te arrepientas, tú ya marcaste el corazón de tu familia. Ojalá no hubieras nacido. Ojalá hubiera nacido en otra familia. Ojalá se hubiera muerto papá y no tú. Más bien al revés, ¿verdad? Sería. Está hablando de a dos muertos. Tú hubieras muerto tú y no papá. O viceversa. Cosas como estas que decimos en nuestro enojo, porque no hablamos buscando la dirección de Dios. No sirves para nada, ni en la intimidad. Y empezamos nosotros, sin darnos cuenta, a destruir nuestras familias, a ser cómplices de Satanás, que viene a matar, robar y destruir. Familias que cuando pelean parece que están discutiendo dos demonios. Hace poco estaba en casa una familia y empieza a pelear el papá con el hijo y pero tú, entonces así empezaron y se entendía. Entonces yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús, y la mujer dice, no, así son, pastor, déjelos. Bueno, está bien. Parecen dos demonios. Algunos llegan a los golpes, o a veces las palabras hieren más que los golpes. Y esto se deriva de una falta de comprensión del primer punto, donde vimos que seguirá habiendo problemas. Pero en este caso la reacción es distinta. En el primer punto, los que creen que es malo enojarse se lo guardan y no dicen nada. En esta parte, el que cree que es malo enojarse, cuando el otro se enoja, explota. Cuando hay un problema, en vez de resolverlo, se siente tan agraviado que en vez de que, como dice Proverbios, el que deja pasar la ira es sabio, el que deja pasar la ofensa, perdón, es hombre sensato. Y decir, no lo voy a tomar tan personal que voy a explotar y te voy a destruir, sino que lo voy a resolver. Lo que hacemos es que nos sentimos tan enojados, tan agraviados, que explotamos y dañamos más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en medio de todo esto? ¿Cuál es la actitud de una persona que tiene la Biblia como base de guía, como su base, como su guía, como su manual? Una persona que cree en la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia nos autoriza, como ya lo vimos, a enojarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Bola de enojones amargados. No, no es cierto. Pero no enojarse para destruir, sino para construir. Efesios capítulo 4 nos habla de esto, si lo quieres ver conmigo. Si no lo quieres ver, yo te lo leo desde aquí. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice así:
Airaos, que significa enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El sol se ponía aproximadamente a las 6 de la tarde, que es la hora en la que terminaba el día para los judíos. Su día no termina a las 12, sino a las 6 de la tarde y comienza el otro. Lo que está enseñando aquí la Biblia es que no termine el día y que tú sigas enojado. Ahora, a veces será eso estrictamente imposible, porque si se pelearon a las 11:58 de la noche, ni modo que en 2 minutos resuelvan el problema, ¿no? Entonces sonríe y a dormir, te vas a ir con el enojo. Lo que quiere decir aquí es que no pase el tiempo y que tú sigas acumulando enojo y que se siga poniendo el sol y que tú no lo resuelvas. A veces estamos tan enojados que lo mejor es irse cada quien a su rincón a buscar a Dios y regresar a hablar, y a lo mejor ya cambió otro día. Pero el punto es resolverlo en cuanto antes, porque si no lo hacemos, ocurre lo que dice el siguiente versículo: le damos lugar al diablo, que empieza a convertir el enojo en amargura, en ira, en resentimiento, en rencor. El problema no es el enojo, sino qué es lo que produce, cómo nos hace hablar, cómo nos hace gritar, cómo nos hace herirnos e insultarnos, o cuando dejamos que el enojo haga raíz en nuestro corazón. Lo que tengo que hacer es enojarme, pero resolver mi problema de una forma sensata, sin pecar, sin herir con mis palabras, sin permitir que eso haga raíz en mi corazón. ¿Cómo logro esto? Punto número 3. Entiendo, como ya vimos, quién está detrás y cuáles son sus intenciones. Vimos en el punto número 1, mi guerra es contra el enemigo. Entiendo lo que vimos en el punto número 2, que somos diferentes, que seguimos viviendo en un cuerpo contaminado y que habrá por eso conflictos, diferencias y discusiones. Entiendo que no tengo que quedarme callado ni tampoco explotar. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Punto número 3, buscar la forma de expresar mi enojo, mi desacuerdo, mi postura de una forma que edifique. En el caso de los padres, claro que tendrán que exhortar y disciplinar a sus hijos, pero sin destruir. La Biblia dice que lo disciplines, pero que no se apresure tu mano a destruirlo, porque muchos, con el pretexto de que la vara es la vara de la corrección y que en ella hay vida, agarran la vara y se la rompen al pobre niño en las pompas, ¿no? Y por eso ya la mandaron a reforzar con acero alrededor. Pues no se trata tampoco de eso, sino sí de exhortar, de reprender, pero siempre para edificar. ¿Cómo logramos esto? Hablando las palabras correctas de la forma correcta. No vas a callar, pero tampoco vas a explotar, sino que tomas esta postura bíblica, intermedia y balanceada. Hablo lo que es necesario para cada momento, pero siempre escucha esto y subráyalo en tu corazón. Siempre buscando construir y no destruir. O sea, no evadir el fondo, pero tener cuidado con la forma. Continuamos leyendo Efesios 4, dice el versículo 29, en el mismo contexto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando no lo hago, ¿qué ocurre? Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida. Ahora, ¿qué es algo corrompido? Es algo que fue alterado de su estado original. Cuando tú dices, es que corrompieron a mi hijo, significa que no siempre fue así. Que antes era diferente, pero la influencia de algunas personas, amistades o programas de televisión cambiaron su conducta. Algo corrompido es algo que fue alterado de su estado puro y original. Cuando la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, significa que no le tenemos que añadir ni quitar a lo que viene de parte de Dios. Si soy embajador en nombre de Cristo, y si tengo al Espíritu Santo, y si el Hijo de Dios es guiado, dice Romanos, por el Espíritu Santo de Dios, tengo que buscar la dirección de Dios. Antes de hablar, me voy a orar. Señor, estoy enojado, del griego enchilado, que exploto. Y a lo mejor quieres pegar, le pegas a la pared y dices, no, eso no es muy buen negocio. Y desahogas todo delante de Dios, echas sobre Él tu carga y tu enojo y todo. Padre, Señor, dime qué es lo que tengo que decir. Y Él te empieza a dar dirección y te empieza a decir qué es lo que tienes que decir, cómo, cuándo, dónde, la forma en la que confrontes a ese familiar tuyo con su pecado, con su actitud,
con la forma en la que actuó, pero para que sea edificado, no destruido. Porque la obra de destruir, ¿de quién es? De Satanás. ¿Cristo a qué vino? A dar vida. Pregunta de examen: cuando tú hablas y expresas tu enojo, ¿eso da vida? O sea, ¿edifica, restaura, resucita o está destruyendo? La mayoría de las familias, cuando discuten, en vez de resolver, agravan el problema, porque están tan enojados que no se dan cuenta que está siendo parte del problema. O sea, fíjate esto qué grave es. Dicen: es que no fui yo, él empezó, es su culpa, por su actitud, por la conducta de ella. Espérame tantito. Aún a pesar de que la otra persona hubiera tenido la culpa, tu labor como hijo, como hija de Dios, no era destruir, sino construir, edificar, actuar con sabiduría, actuar con compasión en muchas ocasiones, y hablar lo que fuera necesario, pero no para destruirle, sino para restaurarle, para hacerle ver en qué estuvo mal, cómo fue el problema y cómo lo podemos resolver. Cuando añadimos a las palabras de Dios o le quitamos, en nuestro enojo estamos hablando una palabra corrompida. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice que esa nuestra palabra siempre sazonada con sal. Pregúntate siempre antes de hablar: ¿qué van a provocar mis palabras? ¿Esto realmente podrá hacer recapacitar a mi hijo? ¿Esto podrá confrontar con su pecado a mi esposo? ¿Esto podrá redarguir a mi esposa? ¿Podrá hacerle de bendición? ¿Le hará ver su condición? ¿O únicamente lo voy a hundir más, lo voy a señalar, lo voy a etiquetar, lo voy a destruir? Y si mis palabras no van a edificar, entonces, no recuerdo cuál es este pasaje, pero por ahí dice la Biblia que calladito te ves más bonito. Si no van a edificar, mejor me callo y me voy con Dios y busco la forma de hablar, al menos intentando edificar. Ya si no se pudo, pues no es mi problema, pero yo hice lo que tenía que hacer como hijo de Dios. Tenemos que darle importancia a lo que hablamos, hermanos. Un gran problema en muchas familias es que la gente dedica tiempo para escuchar. Por eso están aquí. ¿Qué escucho? Y voy a la prédica, al estudio, al congreso. Pero así como me molesto por tomarme el tiempo para ver qué va a entrar por mis oídos, me tengo que tomar el tiempo para ver qué va a salir por mis labios. Y respirar profundo y contar hasta 10 y contárselo a quien más confianza le tengas. ¿Se acuerdan los más grandes de eso, de Canal 5? Y buscar la dirección de Dios y hablar lo que tengo que hablar. Aclaro, no estoy diciendo sé don bonachón y quédate callado y permite que tus hijos sigan siendo igual de rebeldes. De hecho, eso también estaría mal. Y déjate pisotear, no, tienes que poner límites. Estoy diciendo que si tienes que reprender, exhortar, disciplinar, lo hagas. Que si tienes que confrontar, lo hagas, pero siempre buscando restaurar, edificar, construir, que es la obra de Dios, no destruir. Juan Bautista habló duro, Cristo también, los profetas, pero siempre exhortaban al arrepentimiento. Cuando algún pastor aquí en la congregación predicamos un mensaje duro, la finalidad ¿cuál es? Confrontarnos con nuestro pecado para llamar al arrepentimiento. ¿Cuándo has oído? Imagínate un mensaje así, que empezamos a hablar del pecado y esto y lo otro, y que termináramos: y esta es la razón por la cual todas ustedes van a arder en el infierno, vamos a orar. No, todavía estás a tiempo de corregir. Hacemos el llamado al arrepentimiento para que mejor evites esa condenación eterna. Y es lo que hacemos a veces en familia. Y esto, y destruimos, y no hay en ninguna parte de nuestro mensaje o palabras una luz al final del túnel que pueda tener un rayo de esperanza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hablar con sabiduría no consiste ni en siempre hablar, ni en siempre callar, o en hablar siempre feo, o en hablar siempre bonito, sino hablar lo que es necesario para cada momento. Y a veces tendrás que dar una palabra de ánimo a tu hijo deprimido, en vez de decirle: ¿por qué estás deprimido, chamaco chillón? Pareces Justin Bieber de Metepec. A lo mejor necesita ahí el consuelo de su padre. A lo mejor él se siente peor que tú por la calificación que sacó. Y tendrás que llegar y decirle: no eres un burro, eres un hijo de Dios. Y Él puede darte inteligencia. Mira, se la dio a Daniel y a sus amigos, y te la puede dar a ti, pero tienes que echarle más ganas y cambiar tus hábitos y buscar, pero tú puedes. Habrá momentos de hablar palabra de ánimo, habrá momentos de reprender, de exhortar, de disciplinar, pero siempre buscando el arrepentimiento, siempre buscando la edificación.
tú puedes hablar lo mismo, de tal forma que en tu enojo destruya y te quedas satisfecho porque ya explotaste, pero no ganaste nada. A la larga perdiste, y con quien era tu verdadera lucha está riéndose de ti, porque a lo mejor dices: le gané el argumento a mi papá, a mi esposa, a mi hijo, pero perdiste con Satanás, que dividió tu familia. O a lo mejor eres un poco humilde y le bajas 2 rayitas a tu ira y te postras delante de Dios y buscas su dirección y buscas su paz, y hablas de tal forma que a lo mejor no le dijiste sus verdades. Ahora sí me va a oír. Y lo dijiste de una forma que edificó, y le ganaste al enemigo, porque no dividió tu familia. Y la sacudió y golpeó y sopló con sus vientos y sus lluvias y sus ríos. Pero si tú resuelves tus problemas en Cristo, tu casa va a permanecer firme y nada ni nadie la va a poder derribar. Puedes hablar exactamente lo mismo, amén, para edificar o para destruir. Termino con algunos ejemplos. Nos ha tocado en consejerías que alguno de los dos está molesto por el estado físico de la otra parte. Es que yo, pastor, sí me cuido y le echo ganas porque lo amo, porque me quiero ver bien para él. Me cuidé para novios que ni sé qué fue de su vida. ¿Por qué no me voy a cuidar para el hombre al que le voy a entregar todo? Pero véalo a él. No, pues sí tiene razón mi hermana. Entonces tú puedes decirle tu malestar de 2 formas. Uno, tan enojada que lo destruyas, o con la dirección de Dios de tal forma que edifiques. Puedes llegar y decirle: mira nada más, viejo panzón, pareces el bopija, ya ni te puedo llevar a la playa porque siempre que vamos a la playa los de protección al medio ambiente me demandan porque dicen que estoy sacando las ballenas del mar. ¿Eso qué va a hacer en él? Lo va a herir. Y hemos hablado los viernes aquí en el estudio de matrimonios de la importancia que es que él tenga tu respeto y tu admiración. Y eso lo hiere, lo lastima y no lo va a motivar a cambiar. ¿Sabes qué va a pasar? Que Satanás le va a poner otra mujer que sí valora otras cosas y va a caer en adulterio. No es que fue culpa tuya, pero ambos fueron cómplices por no edificar sobre la roca. En cambio, tú puedes llegar y pararte frente a él y decirle: papirrín, me fascinas, así tal cual eres. Y me fascinas tanto que quiero pasar más años contigo. Pero para pasar más años juntos tenemos que estar los dos sanos. Y para estar sanos tenemos que cuidar nuestro estado físico. ¿Y por qué no, en vez de decirle: ponte a hacer ejercicio, métete al gimnasio, te incluyes y le dices: te tengo una buena noticia, ya pagué 1 año de mensualidad en este gimnasio y vamos a ir los dos y no tienes idea de los postres que te voy a preparar? Es chiste local, solamente algunos saben a qué me refiero. Los demás pidan revelación divina de qué significa la palabra postre en este contexto. ¿Y qué va a hacer eso en él? Lo va a motivar, lo va a alentar. Que te enojas con ella porque gasta demasiado. Vieja necia, no te importo, siempre gastando. Fuchsia y morado es lo mismo, entiéndelo. Es tu responsabilidad. Estás gastando porque no hay visión en casa. Y Proverbios 29 dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Si tú y ella planean juntos su presupuesto, esto es lo que tenemos, esto gastamos, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, juntos gastan o juntos sacrifican. Y cuando ella quiera gastar, en vez de enojarte, le dices: mi amor, tenemos un plan juntos, ¿lo vamos a respetar, sí o no? Y se acabó el problema. Estás enojado con tu hijo porque llegó tarde. ¿Antes ya lo amonestaste? En la serie de ¿Qué padre es ser un padre como el padre?, que les recomiendo mucho, de un servidor, hablamos al final de lo que es la disciplina en la Biblia. Y hay 3 fases que Dios obra con nosotros. Primero nos enseña, luego nos amonesta y luego viene la restricción de su bendición, lo cual conocemos como castigo. Muchos se brincan de la última a la primera. Ni siquiera fuiste claro con él. Le dijiste: llegas temprano, y te llegó a las 3. Llegaste muy tarde, no vuelves a salir, necio, ven a más. Él te dice: papá, llegué temprano,
No, llegaste tarde. Llegué temprano. Llegaste tarde. A ver, papá, si me levanto a las 12 de la tarde, ¿me levanté tarde o temprano? Pues tardísimo. Si me levanto a las 3 de la mañana, temprano. Ahí está, llegué temprano. Sé claro con él. Hijo, no me voy a enojar. Llegaste tarde, quedamos en 1 hora, no lo respetaste. Fallaste en instrucción. Viene la amonestación como el árbitro, como el semáforo. Tarjeta amarilla. La siguiente, hay una disciplina. Y no voy a discutir. Los dos estamos de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No te doy permiso. ¿Quieres el permiso? Cumples con las reglas. Que no me gusta. Y ahí es cuando tú puedes sonreír y decir lo que te dijo la abuelita. La puerta está muy ancha. Y si no te gusta, llégale. Pero antes hablaste con él. Lo mismo tú como hijo, estás enojado con tu padre, habla de forma que edifique. Esposos que tienen la molestia porque no hay intimidad con sus mujeres. Y en consejería, es que ni en eso cumple, pastor. Todo el día matándome y ni para eso sirve. ¿Por qué no llegas con ella y le dices, mi amor, estuve estudiando la palabra? Y tú sabes que Santiago dice que no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores. ¿Estás de acuerdo conmigo, esposa mía? Sí, mi amor, claro que estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay que poner en práctica la palabra. Hay que poner en práctica la palabra. Fíjate lo que leí nada más. En 1 Corintios 7, versículo 3, muchos hombres que no tenían idea que esto estaba en la Biblia, cuando lo escuchan, la Biblia se vuelve su libro favorito. Porque dice que el marido, mi amor, no es mi palabra, es palabra de Dios. Cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido sobre el suyo, sino la mujer. Mi amor, dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y ahorita no tengo ganas de orar. Y volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo cuando descubrí este pasaje y me casé, lo mandé a imprimir así en 3 metros de largo por 2 de alto y lo tengo arriba de la cabecera, impreso ahí enmarcado. Y cada noche le digo, mi amor, no me veas con cara de que yo que soy un perverso. Es que la Biblia dice, mi amor. Estás expresando lo mismo pero de 2 formas distintas. ¿Cómo logras hablar para edificar? Buscando la dirección de Dios para que sea la palabra de Dios y no tu palabra corrompida. Y por eso mañana en la tarde también quiero hablar de la importancia de una buena comunión con Dios de forma individual y también en familia. Hoy hemos aprendido estos 3 puntos que espero pongamos en práctica, y que si los pones en práctica no quiere decir que no discutirán, pero sí que cada vez lo harán menos y que cuando lo hagan sea productivo y edifique y no destruya. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y con ojos cerrados te pregunto, ¿qué han provocado tus últimas palabras? ¿Realmente redarguyeron a tu hijo, animaron a tu padre, exhortaron a tu esposa, les hizo reflexionar, trajo consuelo, ánimo, arrepentimiento? ¿O únicamente enfriaron más, separaron más la relación? Se enojaron más, se separaron más. Hay muchos que están tan enojados que no quieren cambiar. Dice, ¿para qué pierdo el tiempo? Es que tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mi esposa. Sabes, aunque fuera la peor persona del mundo, o tu hijo o tus padres. Dice Romanos 12:21 que no seas vencido con el mal, sino que venzas con el bien el mal. ¿Qué significa esto? Que si tú respondes al tú por tú, no va a pasar nada, empeorarás la situación. Supongamos que es el hijo más rebelde, el padre más duro, la esposa más necia, el esposo menos amoroso. Te pregunto, ¿qué ganas con tu actitud? Nada, solamente abrir más la brecha, herir más su corazón y el tuyo, y destruir cada vez más y más su casa. Es como que tú te quejas porque estás en medio de las tinieblas y solo tienes una vela en la mano y dices, como estoy enojado porque aquí no hay luz, ahora voy a apagar esta vela. La solución es apagar la luz.
no te gusta que haya oscuridad, es muy simple. La respuesta es: prende la luz y echa fuera las tinieblas. Y es lo que dice Romanos 12: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Obscuridad más obscuridad es igual a obscuridad. Obscuridad más luz es igual a luz. Dice Dios: enciende la luz, enciende la antorcha, sé la luz del mundo, haz lo que tienes que hacer, actúa correctamente. Por eso dice Colosenses 3, que todo lo que hagas, lo hagas como para Él. Y eso va a disipar las tinieblas. Es decir, a lo mejor esa actitud de la cual tanto que te quejas de tu familia va a ser transformada a través de tu luz, de que tú cambies tu actitud, y eso los va a impactar tanto que van a cambiar. Paradójicamente, mientras tú estás esperando que ellos cambien para arreglar las cosas, hoy Dios te dice que tú tienes que cambiar primero para arreglar las cosas. Aunque él o ellos hayan tenido la culpa, dice Dios: tú eres diferente, tú eres mi hijo, tú eres la luz del mundo. Cambia tu actitud, hazlo como para mí. Y al igual que el amor de Dios nos sorprendió tanto que nos rindió a Él, ¿cómo es posible si merecía la condenación y me dio su amor? Cuando ellos vean que tú te acercas con compasión, con misericordia, con madurez, llegará un momento en el que van a ser redarguidos y quebrantados y consternados tanto que se van a sentir mal de seguir con la misma actitud y van a cambiar su posición hacia ti. Pero para eso tú tienes que cambiar primero. Ahí en tu lugar dile: Señor, perdóname por todas las veces que he agravado el problema. Perdóname por todas las veces que me he guardado las cosas, o peor aún, que he explotado sin censura, hiriendo, golpeando con mis palabras como una espada filosa, encendiendo bosques, Señor, iniciando incendios, pecando con mis palabras. Perdóname las veces que en vez de reconocer que soy parte del problema, le he echado la culpa a alguien más en casa. Hoy me reconozco como parte del problema. A lo mejor no empecé, pero continué. Y decido cambiar mi actitud. Decido cambiar mi forma de actuar y dirigirme hacia mi familia. Voy a hablar lo que es correcto, pero antes buscaré siempre tu dirección. Voy a cambiar mi actitud hacia ellos, aunque no lo merezcan, recordando que eso fue lo que me transformó a mí. Tu gracia, no tu ley. A lo mejor lo que mis hijos, mis padres, mi esposo, mi esposa necesita es un poco de gracia, de misericordia, de compasión, de comprensión. Ayúdame siempre a recordar que somos seres contaminados por el pecado, que espiritualmente nos ha renovado, pero que nuestra carne sigue estando contaminada. Y muchas veces en la carne nos equivocamos. Que cuando así sea, yo entienda que mi lucha es contra el enemigo, y que las fallas de mis familiares no me lleven a destruirlos, sino a darme cuenta que están siendo influenciados por este mundo, por su carne o por el enemigo, y que eso me motive a que todos te busquemos más, en vez de alejarnos entre nosotros y de ti. Vamos a empezar a buscarte de forma individual y como familia, a reconocer cuánto te necesitamos. Señor, me voy a acercar, romperé esa barrera y llámale por su nombre a aquel miembro de tu familia, aquel integrante del cual te has alejado. Dice Romanos que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Tal vez no te sea posible, a lo mejor te acerques y te va a rechazar, pero dice Dios que no quede en ti. En cuanto dependa de ti, haz lo que puedas. Y dile: Señor, voy a acercarme con mis padres, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con aquel integrante de mi familia con el cual ya traigo tiempo en conflicto. Si vienes con ellos, rompe ese caparazón que los ha endurecido. Rodéale con tu brazo, que en alguien quepa la prudencia. Aunque no estén enojados, hazlo. Y al oído díganse mutuamente: vamos a buscar al Señor, vamos a hacer las cosas a su manera. Dile ahí en tu lugar, y si no vienen contigo, díselos cuando llegues a casa: perdóname por todas las veces que te he herido con mis palabras. Perdóname por todas aquellas veces que te lastimé. Me arrepiento y me retracto. Lo dije en mi enojo, en mi carne.
pero no es lo que yo pienso. Fueron palabras corrompidas. Me dejé envenenar por el enemigo. Pero de hoy en adelante levantemos un muro, una barrera, levantemos la guardia. Vamos a buscarle juntos, vamos a estudiar juntos su palabra. Vamos a discipularnos en casa, a comenzar a escuchar prédicas, a leer libros, a orar. Díganle juntos: Señor, te necesitamos. Te entregamos nuestra familia, te entregamos nuestra casa. Ven y asienta tu trono en nuestro hogar. Ven y reina. Y renunciamos en esta tarde a toda relación que hemos entablado con el reino de las tinieblas. Renunciamos a seguirnos viendo mutuamente como el enemigo. Hoy levantamos la espada y la mirada y las filas y las armas en contra del verdadero enemigo y sus huestes. Y nunca más nos destruiremos entre nosotros. Hablaremos a veces cosas que no nos van a gustar, que nos van a incomodar, pero siempre para edificar, para construir. Edificaremos nuestra casa sobre la roca. Y Dios, yo te pido que cuando vengan vientos, lluvias y ríos, tú les des la fortaleza para permanecer firmes. Que seas tú moviéndote, Espíritu Santo de Dios, en cada familia, trayendo restauración, trayendo arrepentimiento, trayendo perdón, redarguyendo por las veces que se han dañado. Y que de hoy en adelante, Señor, sería imposible pedirte que no haya problemas, pero que de hoy en adelante los aprendamos a resolver bíblicamente. Padre, que toda ira, resentimiento, amargura que había provocado, enojo no resuelto, hoy se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Se ha desarraigado de nuestros corazones. Que podamos vernos con compasión y podamos perdonarnos.